Positivismo metodológico y deontología. Buenas noches para todos. El tema que nos correspondió es sobre el positivismo metodológico y deontología, del cual nos encargaremos de dar una detallada explicación con mi compañera Natalia Pérez. El positivismo metodológico es un enfoque dentro de las ciencias sociales que enfatiza el uso de métodos científicos empíricos para estudiar el comportamiento humano y los fenómenos sociales. Este se basa en la idea de que los fenómenos sociales pueden y deben ser estudiados de manera objetiva y neutral, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos para recopilar y analizar datos. Algunos investigadores que adoptan el positivismo metodológico tienden a enfocarse en la observación y la medición de variables y buscan explicaciones causales a través de la inferencia estadística. Por otro lado, la deontología es un enfoque ético que se centra en el estudio de los deberes y obligaciones morales. La deontología que sostiene en algunos de estos son los principios éticos universales que deben ser seguidos independientemente de las consecuencias de nuestras acciones. También en el contexto profesional, la deontología se refiere al conjunto de principios éticos y reglas de conducta que guían la práctica profesional de toma de decisiones éticas. El positivismo metodológico se centra en una descripción científica del derecho, mientras que la deontología aborda el deber ser del derecho. El positivismo jurídico se ha desarrollado como un paradigma dominante desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Norberto Bobbio distingue el positivismo jurídico del filosófico, explica que el primero surgió en Alemania y se relaciona con el derecho positivo, en contraposición al derecho natural. Por otro lado, la filosofía del derecho aplica métodos filosóficos al campo legal y ha evolucionado a lo largo de la historia, con una distinción entre la teoría del derecho natural y la filosofía del derecho posterior al positivismo. ¿Cuál es la relación entre el positivismo metodológico y la deontología en el derecho? La relación entre el positivismo metodológico y la deontología del derecho se puede entender desde dos perspectivas fundamentales. Por un lado, el positivismo deontológico se enfoca en una descripción científica del derecho, centrándose en las normas y leyes que ya estableció el Estado. En contraste, la deontología aborda el deber ser del derecho, considerando principios éticos intrínsecos a la naturaleza humana, que deben guiar las acciones y decisiones legales. Desde esta perspectiva, el positivismo metodológico se centra en la descripción objetiva de las normas jurídicas existentes, mientras que la deontología resalta la importancia de principios éticos universales que deben ser la base de las acciones legales. En este sentido, el positivismo metodológico se enfoca en lo que es decir, en las normas jurídicas positivas establecidas por el Estado, mientras que la deontología se centra en lo que debería ser, basándose en principios éticos más allá de las normas positivas existentes. ¿Cuál es la importancia del positivismo metodológico en la investigación jurídica? El positivismo metodológico en la investigación jurídica es de gran importancia, ya que propugna una descripción del derecho de manera científica y libre de valoraciones, centrándose en la interpretación descriptiva del derecho independientemente de su contenido. Esta perspectiva metodológica permite identificar y describir un sistema de normas jurídicas sin influencias valorativas, lo que contribuye a un análisis objetivo y muy riguroso del derecho. En el contexto de la investigación jurídica, el positivismo metodológico ha venido proporcionando una base sólida para el estudio y el análisis del derecho, el cual ha permitido una comprensión profunda de las normas legales y su aplicación en la sociedad. Cuando separamos la descripción del derecho de las consideraciones valorativas, el positivismo metodológico ha venido facilitando un enfoque científico y sistemático que ayuda a los investigadores al análisis, el funcionamiento y la estructura del sistema legal con una objetividad. ¿Cuáles son las condiciones que hacen parte de la doctrina de la autoridad en el positivismo jurídico? Ahora bien, si hablamos de la autoridad en el positivismo jurídico, estamos haciendo referencia a las condiciones que deben cumplirse para que una norma sea considerada jurídica. Estas consideraciones incluyen, en primer lugar, una promulgación. La norma debe haber sido promulgada por una autoridad competente establecida por el propio sistema jurídico. En segundo lugar, la eficacia. Esta norma debe ser eficaz y tener la capacidad de ser aplicada en la práctica. En tercer lugar, tenemos la conexión con la autoridad.
La norma debe estar conectada con la autoridad, lo que significa que debe ser reconocida y aceptada como una norma jurídica por la autoridad competente. Estas condiciones son esenciales para que una norma sea considerada jurídica en el marco del positivismo jurídico. Saberes prácticos como normas positivas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los saberes prácticos como normas positivas. En la doctrina de la autoridad, en el positivismo jurídico se establece que las normas positivas son fundamentales en la ciencia del derecho, considerándose como las experiencias esenciales a las que debe referirse esta disciplina. Esta perspectiva destaca la importancia de las normas jurídicas establecidas por la autoridad competente como objeto de estudio en la ciencia jurídica, lo que se conoce como, por ejemplo, la jur-ver. La relevancia de este enfoque radica en su énfasis en las normas positivas como elementos centrales para el análisis y comprensión del derecho, proporcionando una base sólida para la investigación y el estudio del sistema legal. Un ejemplo de esto sería una norma legal que establece la obligación de respetar los límites de velocidad en las carreteras. Esta norma, al ser creada por una autoridad competente y ser de cumplimiento obligatorio, se enmarca dentro de una de las normas positivas del derecho. Otro ejemplo podría ser la norma que regula el pago de los impuestos sobre la renta. Esta norma, al ser establecida por una autoridad legislativa y requiere su cumplimiento por parte de los ciudadanos, también se considera como una norma positiva en el marco del positivismo jurídico, lo que quiere decir que los saberes prácticos pueden manifestarse como una norma positiva cuando se convierten en reglas imperativas que regulan la conducta social y cuyo cumplimiento es exigible dentro del sistema legal establecido. Ahora bien, recordemos cómo surgió este derecho positivo. Derecho natural y positivo y comprender sus diferencias, quiero que te imagines una época prehistórica, donde no hay normas, no hay leyes. En esta sociedad, denominada Palo Alto, Pepe sabe que tiene que respetar a Laura, y Laura sabe que no puede robarle los tomates a Pepe. Además, cada ciudadano sabe que conductas como matar, estafar, pegar o realizar cualquier otro tipo de actos vandálicos están mal, y que si lo hacen recibirán un castigo de la fuerza divina. Pues bien, el derecho natural lo que va a venir es a defender la existencia de ciertos derechos propios e inherentes a la condición humana. Es decir, el derecho natural se va a componer de ciertos derechos universales que son anteriores y superiores a cualquier ley escrita y que los propios humanos sabemos que existen. Al final, van a ser derechos que derivan de la propia naturaleza humana y que son universales. Si Luis no paga a Juan una deuda, este último sabe que la solución no puede ser ir detrás de este y matarle con una piedra, porque estaría mal e iría contra el propio derecho natural. Matar es contrario a la naturaleza humana. El derecho natural es previo a cualquier derecho escrito y existe independientemente de la autoridad y el gobierno que exista, porque se rige por leyes atemporales y abstractas. La corriente de pensamiento que defiende la existencia de este derecho natural es lo que popularmente se conoce como iusnaturalismo. Otro ejemplo sería: un día en nuestro pueblo primitivo ocurre una tragedia. Debido a una pelea, Laura tira por un barranco a su hermana María y la mata. El pueblo se alerta y reclama la creación de una norma que impida este tipo de conductas. Es en este momento cuando nace el derecho positivo, es decir, la norma escrita y que podemos definir como el conjunto de normas jurídicas establecidas por un órgano legislativo y recopiladas en nuestra Constitución. El derecho positivo viene así a obedecer a un pacto social y jurídico establecido por una comunidad, dado que las leyes son escritas y aprobadas soberanamente. Una vez se van creando normas en nuestra comunidad, el derecho natural va pasando a un segundo plano y los ciudadanos tienen cuidado de no quebrantar ninguna ley y entienden como único derecho válido el que ha aprobado su gobierno. Esto es lo que se conoce como iuspositivismo, corriente que interpreta como único derecho válido aquel que ha sido creado por el ser humano. De esta forma, en nuestra comunidad, ya no tan primitiva, tenemos un derecho natural donde se recopilan una serie de principios de lo que está bien y de lo que está mal. Y luego tenemos un derecho positivo que recoge una serie de normas escritas, como por ejemplo que aquel que mate irá 12 años en la cárcel. ¿Cómo se diferencian las normas positivas de otras normas en el positivismo jurídico? Por último, vamos a hablar de las diferencias que existen entre las normas positivas y otras normas del positivismo jurídico. Estas normas positivas se diferencian de otras normas en el positivismo jurídico por ser creadas por actos de voluntad de seres humanos, a diferencia de las normas que emanan de una autoridad sobrehumana o del derecho divino. Estas normas positivas son creadas por vía legislativa, judicial, administrativa o por costumbres constituidas por actos de seres humanos.
Además, las normas del derecho positivo pueden ser modificadas arbitrariamente y son diferentes según las épocas y los pueblos. El positivismo jurídico se asocia a la tesis de que no hay relación necesaria entre el derecho y la moral, y reclama una ciencia capaz de suministrar conocimientos sobre las normas positivas. ¿Cómo se definen las normas positivas en el positivismo jurídico? Las normas positivas en el positivismo jurídico se definen como reglas que rigen imperativamente la conducta de las personas en sus relaciones sociales y cuya observancia es exigible. El positivismo jurídico se enfoca en el estudio y análisis de estas normas positivas, considerándolas como las experiencias fundamentales a las que debe referirse la ciencia del derecho. La doctrina de la autoridad en el positivismo jurídico establece que las normas positivas son creadas por una autoridad competente y deben cumplir ciertas condiciones. Como se dijo anteriormente, debe cumplir con una promulgación, con la eficacia y la conexión con la autoridad para que éstas sean consideradas jurídicas. ¿Cómo se relacionan las normas positivas con la teoría del derecho en el positivismo jurídico? Ahora bien, como ya hemos dicho en el transcurso de la exposición, en el positivismo jurídico las normas positivas son relacionadas con la teoría del derecho al ser consideradas como las reglas que rigen imperativamente la conducta de las personas en la sociedad y cuya observancia es exigible. Estas normas son creadas por actos de voluntad. La teoría del derecho en el positivismo jurídico se centra en el estudio y el análisis de estas normas positivas, considerándolas como elementos fundamentales a los que debe referirse la ciencia del derecho. La distinción entre el derecho moral es esencial en este enfoque, ya que se enfoca en el estudio del derecho positivo separado de consideraciones morales o éticas. La doctrina del derecho natural y el positivismo jurídico representan dos enfoques opuestos, donde el positivismo jurídico se limita al estudio del derecho positivo creado por los actos humanos, mientras que la doctrina del derecho natural se basa en un orden suprahumano que justifica y explica el derecho positivo. Esta información fue tomada de